Vale, pues vamos allá. Lo primero es, ¿qué es una aplicación de bobinado y desbobinado? Una aplicación de bobinado y desbobinado es, como veis aquí en esta imagen, una aplicación que se trata de ir bobinando un material, que puede ser tela, puede ser cable, puede ser papel, que sale de una máquina donde se produce o se trata ese material a una velocidad constante y lo que tenemos que hacer es bobinar o desbobinar ese material. Como se trata de un proceso de bobinado y desbobinado, no se trata de una aplicación de control de velocidad, puesto que a medida que vamos añadiendo material a la bobina, si la velocidad con la que sale el material es constante, la velocidad con la que tenemos que girar para ir bobinando ese material va a ir disminuyendo. Tenemos una aplicación donde la velocidad es mínima en el instante inicial, máxima en el instante inicial en el caso de un bobinado, y a medida que vamos bobinando producto, la velocidad va bajando hasta la velocidad mínima que se corresponde con el instante final donde tenemos la bobina llena. En el caso de un desbobinado sería justamente lo contrario. Tendríamos una velocidad angular lenta con la bobina llena y a medida que vamos desbobinando y la bobina se va haciendo cada vez más pequeña, la velocidad angular va aumentando. O sea, es una aplicación donde no tenemos una velocidad constante, sino que tenemos que ir adaptando la velocidad con el diámetro del producto que vamos bobinando o desbobinando. Y justamente al contrario de la velocidad tenemos el par. En estas aplicaciones de lo que se trata habitualmente es bobinar o desbobinar ese material a una tensión, a una fuerza constante, de forma que el material ni se quede arrugado por falta de tensión, ni se rompa debido a una excesiva tensión en el material. O sea, tenemos una aplicación donde tanto la velocidad como el par que tiene que hacer el motor tienen que ir disminuyendo o cambiando constantemente en función del diámetro del producto. En el caso del par, cuando tenemos la bobina vacía, tenemos que hacer un par muy pequeño para conseguir mantener la tensión adecuada. En cambio, cuando tenemos la bobina llena, tenemos que hacer un par mucho mayor para conseguir mantener la tensión constante. Acordaos que el par es el producto de la fuerza por el radio de giro. Por lo cual, si queremos mantener el par constante a medida que el radio aumenta, tenemos también que aumentar la fuerza con la que estamos haciendo el proceso de bobinado o desbobinado. De forma que, el par. Tenemos que ir aumentando el par para conseguir que la fuerza sea constante. O sea, diámetro mínimo, velocidad máxima, par mínimo, diámetro máximo, velocidad mínima, par máximo. El dimensionado de estas aplicaciones suele ser bastante complejo. O sea, si nos limitamos simplemente a coger cuál es el par máximo que requiere mi proceso, que es el que se produce al diámetro máximo, y cuál es la velocidad máxima que requiere mi proceso, que es la que calcularíamos con el diámetro mínimo, y seleccionamos un accionamiento que me dé esa velocidad máxima y ese par máximo, estamos sobredimensionando claramente ese accionamiento, puesto como hemos visto antes, el par máximo se da a la velocidad mínima y el par mínimo se da a la velocidad máxima. Con lo cual, si hacemos el producto de los dos, tenemos un accionamiento claramente sobredimensionado, lo cual nos va a requerir de utilizar un motor excesivamente grande o mucho más grande de lo que sería necesario para esa aplicación. Entonces, para poder dimensionar correctamente estas aplicaciones, tenemos que tener en cuenta que el motor, habitualmente un motor asíncrono, que son los más utilizados en este tipo de aplicaciones, nos permiten dar un par también adecuado en aplicaciones de alta velocidad, aunque estemos dentro de la zona de debilitación de campo. Quiero decir que aunque pasemos las 1500 RPM nominales del motor asíncrono y entremos en la zona de debilitación de campo, dando menos par, como que la aplicación en sí misma también nos requiere menos par a velocidad alta, es muy probable que con un motor asíncrono de una potencia inferior a la que resultaría simplemente de hacer el producto par por velocidad, sea más que suficiente para nuestra aplicación. Es un proceso de dimensión que puede ser complejo. Entonces, existen bastantes herramientas de ayuda, entre las cuales está nuestro software de cálculo DSD, que os permite introducir los valores de este diámetro mínimo, diámetro máximo, la tensión que queréis mantener durante todo el proceso de bobinado y desbobinado, y este software os calcula directamente cuál es el accionamiento, motor, reductor y driver adecuado para esa aplicación. Y tenéis valores como la velocidad máxima que requiere el proceso, los tiempos de aceleración, que son muy importantes en estas aplicaciones, luego veremos por qué, y también lo que son las tensiones máximas y mínimas para estas aplicaciones. A modo de introducción, que lo veremos un poquito mejor, la tensión mínima, que muchas veces la despreciamos para hacer los procesos de cálculo de muchas aplicaciones, en el caso de una aplicación de bobinado y desbobinado es un dato muy importante, puesto que nos va a limitar hasta dónde podemos llegar con nuestro proceso. Muchas veces obviamos el dato de la tensión mínima, mientras que para estas aplicaciones ese dato es importantísimo. Todo el mundo dimensiona el motor para que nos dé la tensión máxima,
y luego esperamos tener un HMI o un potenciómetro en la máquina que nos permita ir bajando la tensión hasta un valor más pequeño, y luego nos encontramos que por culpa de haber dimensionado incorrectamente la aplicación no podemos conseguir llegar a esos valores de tensión mínima por diferentes factores que veremos luego posteriormente. Vale, lo que os decía, es importantísimo en vuestras aplicaciones hacer un dimensionado o una selección correcta del motor. Nos limitamos a hacer el producto de par por velocidad, que sería, esta gráfica que veis aquí delante, sería este puntito azul que veis aquí arriba. Este puntito azul es el producto de velocidad máxima por par máximo. Pero la aplicación de bobinado y desbobinado, como ya hemos comentado, nunca llega a este punto, porque cuando vamos al par máximo es cuando vamos a una velocidad lenta y cuando vamos a la velocidad máxima tenemos un par que es muy pequeño debido al proceso de bobinado y desbobinado. Con lo cual, este punto de aquí no se alcanza nunca. O sea, si escogemos un motor que nos permita dar este punto de trabajo de forma constante, estaremos claramente ante un motor sobredimensionado. O sea, estaremos pagando de más por la aplicación. Para las aplicaciones de bobinado y desbobinado se adapta perfectamente el funcionamiento de los motores asíncronos, que es lo que os comentaba antes. Aquí tenéis una gráfica típica de par para una aplicación de bobinado y desbobinado. En azul estaría el par y la velocidad que requeriría esta aplicación. Como hemos visto antes, cuando vamos a velocidades lentas, muy cerca al origen de coordenadas, que es la velocidad lenta, es cuando tenemos los pares más altos. Y a medida que vamos aumentando la velocidad, que es cuando la bobina se va haciendo más pequeña, aumentamos la velocidad y vemos como el par demandado por la aplicación va bajando continuamente hasta llegar al punto de velocidad máxima que veis aquí al final del todo, donde tenemos el par mínimo. Entonces veis que un motor asíncrono en debilitación de campo tiene una curva de par velocidad que se adapta perfectamente a lo requerido por una aplicación de bobinado y desbobinado. O sea, el motor asíncrono, cuando superamos su velocidad nominal, que es este punto rosa que vemos aquí, el par va disminuyendo, pero justamente el par que requiere la aplicación también va disminuyendo. Y en cambio, la velocidad lenta, que es cuando disponemos del par máximo, justamente el motor asíncrono nos permite a esa velocidad lenta dar el par máximo. Entonces vemos que es un motor que se adapta perfectamente a esta aplicación. Entonces, no utilizar la zona de debilitación de campo del motor asíncrono, que es una zona perfectamente utilizable, o sea, el motor no tiene ningún problema por ir a una velocidad mayor que su velocidad de sincronismo, simplemente pierde par. Lo he dicho, como la aplicación no requiere del mayor par a velocidades altas, sino que requiere del par mínimo, entrar dentro de la zona de debilitación de campo para esta aplicación en concreto no supone ningún problema. Es más, es una ventaja que deberíamos utilizar para hacer que la selección del accionamiento sea la menor posible o lo más económico posible. Una vez dicho esto, ya nos encontramos, empezamos a hablar de la aplicación, o sea, la fase, el bloque de control de bobinado y desbobinado. El bloque de software que, es, como os comentaba, nos permite hacer estas aplicaciones más habituales del sector industrial. En el caso de las aplicaciones de bobinado y desbobinado existen fundamentalmente dos tipos de tecnología totalmente diferentes entre sí. Una es la tecnología de bobinado desbobinado por bailarina y la otra es la tecnología de control de bobinado por control de pared del motor. Las dos hacen lo mismo, pero su funcionamiento interno es completamente distinto. Cuidado con esto, porque es muy importante, y también la selección del accionamiento, es muy importante tener claro qué tipo de tecnología de bobinado y desbobinado vamos a utilizar para hacer correctamente la selección de los accionamientos. Ahora veremos por qué. Vamos a empezar con la tecnología de bobinado y desbobinado con control por bailarina. ¿Qué es una bailarina? Seguro que para los que os habéis movido en el sector industrial habéis visto máquinas de bobinado y desbobinado. En muchas de ellas habréis visto bailarinas, que son unos elementos que se incorporan entre el motor y lo que es el proceso de la máquina, que lo que hacen es que cuando estiras del material suben hacia arriba y cuando el material se queda flojo, bajan hacia abajo. Es un rodillo por donde pasa el material, queda hilvanado en ese rodillo. Entonces, cuando la tensión aumenta, ese rodillo sube hacia arriba, es como una especie de compensador. También se llama compensador en muchos sitios, aunque la función del compensador es un poco diferente. Entonces, cuando el material pasa hilvanado por estos rodillos y se estira de él, el compensador suele subir hacia arriba y cuando se queda suelto, va hacia abajo. Entonces, lo que se hace es instalar un potenciómetro que nos dice en qué posición se encuentra este compensador o esta bailarina y leemos desde nuestro sistema de control en qué posición se encuentra este rodillo o este compensador. Entonces, si detectamos que el compensador se va hacia abajo, tenemos que aumentar la tensión para volverlo a situarlo hacia arriba. Y si en cambio vemos que este compensador se nos va hacia arriba, quiere decir que la tensión que estamos sometiendo al producto es demasiado elevada y tenemos que disminuir la tensión para que vuelva a su posición intermedia o su posición de reposo.
La posición donde se encuentra la bailarina o el compensador no es del todo importante, siempre y cuando sea constante. O sea, el objetivo de una aplicación de bobinado y desbobinado por bailarina es accionar el motor que controla la bobina de forma que este cilindro compensador o bailarina se mantenga siempre en la misma posición. Si conseguimos que todo el proceso de bobinado y desbobinado se haya hecho manteniendo la posición constante de ese cilindro, quiere decir que el proceso se ha realizado a una tensión constante. Me da igual dónde esté esa bailarina, si está más arriba o está más abajo. Si no se ha movido del sitio, es correcto. Entonces, una primera consideración muy importante es cómo modifico yo la tensión con la que se bobina o se desbobina el material. En el caso de un bobinado por bailarina, la tensión con la que el material se bobina o desbobina se ajusta mediante la fuerza con la que tiro yo hacia abajo de esa bailarina. Entonces, lo que se hace habitualmente, como veis aquí en este esquema, es introducir un cilindro neumático, que es el que tira hacia abajo del rodillo de la bailarina. Entonces, mediante un regulador neumático vamos aumentando o disminuyendo la fuerza con la que tiramos de este cilindro hacia abajo. Entonces, nuestro motor, que es lo que se encuentra aquí del lado izquierdo, va a regular su velocidad, y es muy importante este dato. Una regulación de bobinado y desbobinado por bailarina lo que hace es regular la velocidad del motor. El sistema de control regula la velocidad del motor, la aumenta o la disminuye para conseguir que la posición de la bailarina sea constante. Entonces, si yo cojo y doy más presión al elemento neumático para que tire con más fuerza hacia abajo, el potenciómetro instalado me va a decir que el cilindro se va hacia abajo, entonces yo tendré que automáticamente disminuir la velocidad, aumentar la velocidad de mi rodillo, que desbobina en este caso, para que vuelva a ir a la posición central la bailarina. En cambio, si yo disminuyo la fuerza con la que tiro hacia abajo del cilindro neumático, tendré que variar la velocidad de mi bobinador y desbobinador para conseguir que el cilindro vuelva a ocupar la posición estable que yo he definido como la posición central. Entonces, en base a aumentar o disminuir la velocidad del motor, yo consigo que la bailarina esté todo el rato en la misma posición, con lo cual están igualadas la fuerza de la tensión, que es la que tira del cilindro hacia arriba, con la fuerza neumática, que es con la que se tira del cilindro hacia abajo. Entonces, si yo igualo estas dos fuerzas, todo el proceso de bobinado y desbobinado se ha realizado a fuerza o a tensión constante. En las máquinas antiguas, este regulador neumático solía ser este típico regulador mecánico que vemos en el frontal de las máquinas, que yo aumento o disminuyo la fuerza con la que tiro, o sea, con la presión del cilindro neumático. En las máquinas más modernas ya se montan reguladores electrónicos, de forma que yo tengo en la pantalla de la máquina, del HMI, el valor de la tensión con la que yo quiero bobinar o desbobinar el producto, y mediante una salida analógica yo aumento y disminuyo la tensión con la que tiro hacia abajo de ese cilindro para conseguir aumentar o disminuir la fuerza del proceso de bobinado y desbobinado. Adicionalmente a esta funcionalidad, lo que ofrece la función FAST de bobinado y desbobinado es la detección automática o la configuración de los parámetros fundamentales de la máquina para que el proceso sea mucho más sencillo. El primero de todo es definir si mi eje va a controlar un bobinador o un desbobinador. ¿Vale? Hay un parámetro donde le decimos, que es este parámetro del winding direction, si lo pongo a 1, estoy diciendo que mi motor va a trabajar sobre un desbobinador. En cambio, si lo pongo a 0, a false, le estamos diciendo al motor que va a trabajar sobre un desbobinador. Con lo cual ya me va a decir, me va a controlar automáticamente la velocidad de ese motor cuando la velocidad de la materia sea positivo o negativo. Me va a regular en positivo o negativo la velocidad de mi motor en función de la velocidad de línea. Y otro valor muy importante que tenemos que decir es si el material entra en mi bobinador por arriba o por abajo. Para ello tenemos otro parámetro que es el X material feeding, donde le decimos si el material, como veis aquí en el dibujo, va a entrar por arriba o va a entrar por abajo. Con lo cual también va a invertir automáticamente el sentido de giro del movimiento del motor en función de si el material entra por arriba o entra por abajo, y también en función de la velocidad de línea. Por lo cual, una vez le digamos a nuestro sistema que nuestro motor va a comandar un bobinador o un desbobinador, y una vez le digamos que el material entra por arriba o por abajo, ya nos olvidamos, porque en cada cambio de sentido de giro de la velocidad, el sistema nos va a convertir automáticamente nuestro motor en un bobinador o en un desbobinador. Y nos va también a invertir el sentido de giro del movimiento si le decimos que el material entra por arriba o entra por abajo. Hay muchas aplicaciones, sobre todo en el sector textil, donde muy habitualmente uno de los ejes
se comporta de forma distinta si estamos introduciendo el material dentro de la máquina o si estamos en el proceso en continuo. O sea, muchas veces los procesos de carga o descarga del material dentro de la máquina se hacen entrando la tela en un sentido, por debajo o por arriba de uno de los bobinadores, y una vez hemos metido toda la tela o todo el papel o todo el cable dentro de la máquina y tenemos que hacer el proceso, el enhebrado hace que el material pase por un sitio distinto de lo que es la entrada del producto en la máquina. Entonces tenemos que cambiar este parámetro de material feeding para decirle, vale, ya hemos terminado el proceso de entrada del material que se hace por debajo, por ejemplo, de mi rodillo, y ahora vamos a hacer el proceso continuo, que es el de tintado o el de lavado o lo que sea del producto, donde el material entra en mi rodillo por un lugar distinto. Entonces, cambiando este parámetro ya inmediatamente el sistema cambia los sentidos de giro de los motores y los sentidos de giro del par para que el proceso de entrar el material en la máquina o hacer el proceso salga de forma correcta y no tengamos que preocuparnos por cambiar los sentidos de giro ni los sentidos del par. La aplicación lo hace automáticamente con estos dos parámetros. En el caso de las aplicaciones de bobinado y rebobinado por bailarina, también es importante hacer un teaching de lo que es el bailarín, es decirle cuál es la posición alta y cuál es la posición baja, para a partir de ahí el sistema regule automáticamente. El sistema regula a través de un PID. O sea, si nos estamos alejando excesivamente de la posición de reposo, que es la posición ideal de la bailarina, aumentamos o disminuimos progresivamente la velocidad del producto, en caso de que sea un bobinador o un desbobinador. Y cuanto más nos alejemos del set point, más cambiamos la velocidad. O sea, tenemos un PID clarísimo de velocidad. De eso vamos cambiando la velocidad para conseguir que nuestra bailarina o compensador esté todo el rato en la misma posición a medida que la bobina se va haciendo más grande o más pequeña. Entonces, este PID lo podemos hacer de la forma más simple, que sería del 0 al 100%. Quiere decir, mira, mi motor va de 0 a 3.000 RPM, el PID puede regular la velocidad del motor de 0 a las 3.000 RPM. Si no, me quedo por debajo, aumento la velocidad. Si me quedo por encima, disminuyo la velocidad. De 0 a 3.000. Y esto funciona. Pero ¿cuál es el problema de los PIDs del 0 al 100%? El problema de los PIDs del 0 al 100% es que son inestables. Si habéis utilizado alguna vez un PID en una aplicación de bobinado y desbobinado, donde le dejáis que regule de 0 al 100% con la posición de la bailarina, lo que pasa habitualmente, y ha pasado miles de veces cuando no sabía de todos estos sistemas, es que cuando arrancas la máquina, el rodillo del bobinador o del compensador de la bailarina se te va hasta arriba del todo. Y luego empieza un proceso de inestabilidad que va pegando bandazos para arriba y para abajo hasta que se estabiliza. Y lo mismo ocurre en las paradas. Cuando paramos la línea, que tiene que pararse nuestro rodillo, bobinador o desbobinador, también nos pasa lo mismo, que es que el rodillo sube y baja en un proceso inestable y habitualmente luego queda debajo del todo. Entonces, todos estos procesos de inestabilidad que se producen en las arrancadas y las paradas se pueden minimizar mucho si en lugar de hacer un PID de 0 al 100%, hacemos un PID con un feed-forward. ¿Qué es un feed-forward? Un feed-forward es un cálculo previo de lo que tiene que hacer el motor, un cálculo teórico, a partir del cual luego entra a trabajar nuestro PID con una corrección. En el caso de una regulación de velocidad por bailarina, si conocemos el diámetro de nuestro material, o sea, nuestra bobina, y conocemos la velocidad de línea, entonces ya podemos saber más o menos a qué velocidad angular tendrá que empezar a moverse nuestro bobinador o desbobinador. Repito, si yo tengo la velocidad lineal y tengo el diámetro, aquello de que velocidad lineal es la angular por el radio, yo ya puedo calcular a qué velocidad angular teórica tendrá que empezar a moverse mi bobina. Entonces, sobre esta velocidad angular teórica, sí que le pongo el efecto del PID de la bailarina. Pero el PID de mi bailarina acostumbra a ser un más menos 10%, 20%, 30% de ese cálculo previo hecho teórico, que si es lo suficientemente bueno, me permitirá bajar mucho la influencia, o sea, el grado de corrección que tiene mi bailarina. Si tengo un feed-forward muy bueno, con un cálculo teórico muy bueno, yo puedo permitirme el lujo de hacer que mi bailarina me corrija solamente un más menos 10% de esa velocidad teórica calculada previamente. ¿Qué consigo con esto? Pues utilizad y veréis que os va a cambiar muchísimo la respuesta, sobre todo los cambios de velocidad del sistema. Pero si yo le doy al sistema el diámetro de la bobina y la velocidad lineal y arranco con este sistema, con un feed-forward, veréis que el compensador o la bailarina va a ir prácticamente de forma instantánea a su posición de reposo con un pequeño overshoot, con una pequeña oscilación, y va a quedar clavada en esa posición de reposo durante todo el proceso de bobinado y desbobinado. Y en el caso de la parada va a hacer lo mismo. En lugar de hacer esos vaivenes para arriba y para abajo, esas oscilaciones que lo que acaban siendo son imprecisiones en la tensión con la que yo he bobinado o desbobinado el material,
Cuando lo hago con este sistema de feed-forward, lo que veréis es que esas oscilaciones son mucho menores, con lo cual la calidad, lo constante que ha sido la tensión con la que yo he bobinado o desbobinado ese material ha sido mucho mayor. Para conseguir hacer este feed-forward, naturalmente, lo que yo tengo que decirle es cuál es el diámetro de mi bobina y cuál es la velocidad lineal. Si yo tengo un PLC que controla la totalidad de la máquina, la velocidad de la línea ya yo la sé, porque sea de otro eje que tenga en la máquina, o si no, una forma muy habitual en máquinas que yo no controlo la velocidad de línea, sino que sale de un horno, sale de un sistema que yo no controlo, es instalar en medio un encoder o una rueda medidora que nos sirva de referencia de velocidad para la línea. Y conectamos esa rueda medidora con ese encoder a una entrada de contacto de nuestro sistema de control. Entonces, con esa medida de la velocidad de línea y con el diámetro de la bobina ya tenemos el feed-forward de velocidad calculado. El problema está en cómo le digo yo el diámetro que tiene mi bobina. Entonces, hay dos estrategias para decirle al sistema cuál es el diámetro de la bobina. La más fácil es instalar un sensor de diámetro, estos típicos ultrasonidos que se instalan en la bobina y que van midiendo el grosor, o sea, el diámetro de la bobina. El problema que tienen los sensores de ultrasonidos es que son caros o hay que hacer todo el sistema de instalación con el soporte, más comprar el sistema, más la entrada analógica en el PLC. Y aparte que si tengo una bobina muy grande, cuando estoy leyendo lo que es el corazón, el canuto de la bobina, que está muy alejado del sensor de ultrasonidos, la precisión de ese sensor no acostumbra a ser excesivamente buena. Entonces, en muchas aplicaciones lo que se hace es hacer un cálculo automático del diámetro de la bobina. ¿Y cómo se calcula este diámetro de la bobina? Pues muy fácil. Con la misma fórmula que hemos utilizado anteriormente, de que velocidad lineal es la angular por el radio, y yo sé la velocidad lineal, que la controlo, y sé también la velocidad angular, pues yo estoy comandando el motor que está girando esa bobina para mantener el compensador en la posición estable. Yo sé la velocidad lineal y sé la velocidad angular. Pues en comparando la velocidad angular con la velocidad lineal, yo puedo hacer el cálculo teórico del radio que tiene la bobina. Y funciona muy bien. Entonces, todos nuestros sistemas de control de bobinado y desbobinado incorporan de forma automática este sistema de cálculo automático del diámetro. El problema del cálculo automático del diámetro en base a comparar velocidades angulares y lineales es el momento inicial. Cuando yo doy tensión a la máquina, ¿qué diámetro tengo? Pues como no me he empezado a mover, no sé qué diámetro tengo. Entonces, los sistemas más punteros, por así decirlo, de máquinas de bobinado y desbobinado, lo que hacen es una combinación de los dos sistemas. Tienen un sensor de diámetro para el instante inicial, que da una medida inicial del diámetro de la bobina, y una vez yo he puesto en marcha mi sistema y empiezo a bobinar, empiezo a hacer el cálculo teórico en base a comparar las diferencias de velocidades, que es un cálculo mucho más preciso que el que nos proporciona el sensor de diámetro. Entonces, yo tengo el sensor de diámetro para el momento inicial y luego paso a hacer el cálculo correcto una vez está todo en marcha. Repito, esta es la aplicación más compleja que nos haría falta para una máquina muy compleja que requerimos de una grandísima precisión en el control de la tensión del bobinado y desbobinado. No es así, nos podemos permitir perfectamente establecer un diámetro de inicio aproximado o que sea un diámetro intermedio de todo lo que es nuestra bobina y en cuanto arrancamos el proceso que empieza a hacer el cálculo automático y ya nos calcula automáticamente el diámetro real. Si la aplicación no requiere de una gran complejidad o de una gran precisión en el control de la tensión del producto, no hay ningún problema en hacerlo de esta manera, ¿no? Y nos podemos ahorrar ese sensor de ultrasonido adicional. Entonces, el sensor solamente es utilizado en máquinas que requieren de una gran precisión desde el inicio en el control de tensión de ese producto. Bueno, anteriormente lo que es el proceso de cálculo de este diámetro, en base a comparar velocidades angulares y lineales, y lo que nos da el cálculo, el feed-forward para nuestro PID de regulación de velocidad. Como os he dicho antes, si yo conozco el diámetro de la bobina y sé la velocidad de línea, yo ya puedo saber de antemano cuál va a ser aproximadamente mi velocidad angular. Y sobre esa velocidad angular teóricamente calculada, le meto el PID que viene de mi compensador. Más o menos, en función de si el compensador se va hacia arriba o se va hacia abajo. Y cuanto menor sea la influencia del PID, o dicho de otra forma, cuanto mejor sea mi cálculo teórico previo, mejor va a ir la máquina. Otro feed-forward importante, en el caso de una regulación por variabilidad no tan importante. Vemos que es mucho más importante en una regulación de par, como veremos posteriormente. Pero otro feed-forward que puede ser útil es un feed-forward de par. ¿Qué quiere decir? Cuando yo arranco mi máquina y tengo una bobina grande instalada y tengo el proceso de aceleración de mi bobina, una muy buena parte del par que me consume mi motor no se emplea en mantener la tensión constante, sino que se emplea en el propio proceso de aceleración de esa bobina.
Y esta cantidad de par es mucho más importante cuanto más pesado sea el material que tengo en la bobina y cuanto más grande sea mi bobina. O sea, en máquinas de papel de diámetros muy grandes de mi bobina, hay una muy buena parte del par del motor que se emplea en el proceso de aceleración y que no genera tensión en lo que es el proceso. Entonces, si yo tengo en cuenta, o si yo soy capaz de calcular qué parte del par de mi motor va a ser necesario para el proceso de aceleración, el sistema, la fase de bobinado y desbobinado, es añadir ese par de saque. Y sobre ese par de saque ya empiezo nuevamente a regular con el PID de la bailarina. Entonces, cuanto yo más acertados tenga ese cálculo previo del par necesario para la aceleración, menos tendrá que trabajar mi PID, menos oscilaciones tendré en el compensador o en la bailarina en el proceso de aceleración y desaceleración, y más constante habrá sido el par con el que se habrá empezado a desbobinar o desbobinar el producto. Este feed forward de par es muy importante en los procesos de arranque y parada, que es cuando se requiere el par de motor para acelerar o para desacelerar la bobina. Una vez tenemos la velocidad constante, ya no hay ninguna influencia de este parte del control de par, del feed forward de par. Es un feed forward que es muy importante cuando aceleramos o cuando... Que si no lo ponemos, tampoco pasa nada. El PID de la bailarina se va a comer o va a compensar ese par que tenemos que dar de más en el proceso de acelerado y acelerado. Pero si ponemos esta parte del PID de feed forward, lo que nos va a permitir es que el PID sea más estable debido a un cálculo previo mejor, y eso nos va a permitir, repito, de que el proceso de bobinado y desbobinado en el arranque sea más preciso y el par que tenga nuestro material en esos procesos de bobinado y desbobinado, que puede ser largo. Estamos hablando de máquinas habitualmente que tienen tiempos de aceleración de 10, 15, 20 segundos tranquilamente, con lo cual tenemos que estar 20 segundos acelerando en una máquina que va a 300 o 400 metros por minuto, que no es nada descabellado, en según qué proceso industrial de bobinado y desbobinado, tenemos que nos pasan centenares de metros de producto que puede haberse empezado a bobinar o desbobinar a una tensión que no es la que queremos, no del todo correcta. Con lo cual, repito, cuanto más rápido vaya la máquina, cuanto más queremos que sea de preciso la tensión con la que bobinamos y desbobinamos, más influencia tienen todos estos feed forward que nos van a permitir que el PID trabaje lo menos posible. El más importante es el de velocidad, sin ningún género de dudas, y tenemos este de par que también nos va a ayudar en los procesos de arrancada y de parada. Para hacer este feed forward de par, lo que necesitamos saber es qué inercia tiene la bobina. Entonces, para saber la inercia que tiene la bobina, necesitamos saber qué diámetro tiene, qué longitud tiene y cuál es la densidad del producto que tenemos en la bobina. Entonces, en máquinas que hacemos cambios constantes de producto, hacer este feed forward de par. En cambio, en máquinas que tenemos unas longitudes más o menos fijas y un proceso, o sea, un material constante, sí que es mucho más sencillo implementar este proceso. O sea, yo ya sé qué diámetro tiene la bobina, pues he hecho un cálculo automático, sé qué longitud tiene, que suele ser un parámetro de máquina, que se puede cambiar en cada proceso, como un sistema de recetas, y sé qué material tengo bobinando, con lo cual con esos tres valores ya puedo calcular cuál es la inercia que tengo dentro del sistema, y con la inercia y con la aceleración, que también la tengo, sé qué par tengo que dar para arrancar el sistema. Con lo cual, repito, el PID trabaja lo menos posible. Otra funcionalidad que incorpora nuestro bloque de bobinado y desbobinado, ya sea en control de par, es el control del efecto telescópico. ¿Qué es el efecto telescópico? Si yo bobino y desbobino una bobina a una tensión constante, en las capas inferiores, esa tensión, como tengo un diámetro pequeñito, no va a hacer que el material patine entre sí. En cambio, a medida que mi bobina se va haciendo cada vez más grande, si tenemos una bobina con un diámetro mínimo comparado con el diámetro máximo, con una gran diferencia, el efecto es mucho más significativo. Cuando el diámetro se hace mayor, esta misma tensión que nos iba bien para el diámetro pequeño puede que sea excesiva y en las capas superiores nos van a empezar a deslizar, a deslizar las diferentes capas de producto entre sí. Lo que eso produce es lo que veis en la foto de la derecha, que es lo que se llama el efecto telescópico. Entonces, si cogéis cualquier rollo de papel de cocina y tiráis de él muy fuertemente, o cualquier papel que lo enrolláis y tiráis muy fuertemente, veréis que al final os se va por los lados. O sea, las capas rozan entre sí, si tiro mucho, y hace que tengamos este efecto indeseado en la bobina. Este efecto indeseado en la bobina se evita si hacemos una tensión inferior a medida que el diámetro de la bobina va aumentando. O sea, las capas más exteriores tenemos que disminuir la tensión con la que estamos bobinando y desbobinando. Entonces, esto lo podemos hacer manualmente. A medida que vamos aumentando el diámetro, vamos disminuyendo el set point de tensión, o el software, nuestro bloque de flash, lo hace automáticamente. La forma más habitual es la que veis aquí en esta gráfica, que
Nos dice que la tensión con la que estamos bobinando o desbobinando se mantiene constante hasta un punto determinado, que suele ser la mitad del diámetro de la bobina, y a partir de aquí tenemos una recta que va disminuyendo progresivamente la tensión a medida que va aumentando el diámetro. Esta recta puede tener más o menos pendiente, lo tenemos que ajustar en el proceso de puesta en marcha con función. Y si implementamos este sistema, veremos que ese efecto telescópico, esa deformación del canuto a medida que se va haciendo la bobina más grande, nos desaparecerá. Aquí quedan unos parámetros que quedan grabados en la memoria de y que nos va a permitir, repito, este proceso de disminuir la tensión a medida que aumenta el diámetro. Adicionalmente a estos, hasta ahora, el sistema nos ofrece todo esto que veis aquí. Vamos a entrar en detalle de algunas que son importantes. Por ejemplo, el tema del holding de diámetro. Holding diámetro es congelar el cálculo automático del diámetro en determinadas circunstancias. Habitualmente, los procesos de aceleración y desaceleración. En máquinas complejas o en máquinas un poco inestables, cuando aceleramos la bobina o cuando la desaceleramos, podemos tener estas imprecisiones, estas inestabilidades en el sistema que nos van a empezar a aumentar o disminuir la velocidad angular de nuestra bobina y nos pueden llevar a procesos de cálculo incorrecto del diámetro de la bobina. Entonces, es bastante recomendable, en según qué aplicaciones, en los procesos de aceleración y desaceleración, hacer un congelado, o sea, congelar la posición, congelar el diámetro actual de la bobina y no volver a hacer el cálculo automático hasta que no vayamos nuevamente a una velocidad constante. Pues esto es un bit que tenemos dentro del sistema y nos permite justamente hacer esta funcionalidad. También nos permite calcular la longitud que tenemos almacenada de producto. O sea, a base de calcular las vueltas que hemos dado, sabemos cuántas vueltas ha girado y si sabemos el espesor que tiene el producto, que es un parámetro de máquina, podemos saber qué cantidad de material tenemos almacenada en nuestra bobina. También tenemos la funcionalidad del jog. El jog es una velocidad constante, pero el sistema, en lugar de hacer una velocidad constante angular, lo que nos tiene es en cuenta el diámetro de la bobina y cuando hacemos el pulsador de jog, en función del diámetro de la bobina, nos da una velocidad angular mayor o menor para conseguir una velocidad lineal constante. ¿Qué quiere decir? Que mi velocidad de jog angular va a ser más pequeña cuando la bobina esté llena y más grande cuando la bobina está vacía. De forma que conseguimos que la velocidad lineal sea constante de jog. O sea, no es una velocidad angular constante, es una velocidad lineal constante. También tenemos el tema del control de la rotura del producto. ¿Qué ocurre si estamos bobinando? Se nos rompe el producto. Pues se nos va a ir el bobinador hasta arriba del todo, la bailarina hasta arriba del todo, vamos a empezar a acelerar progresivamente y no vamos a conseguir volver a llevar la bailarina a su posición de reposo porque el material está roto. Entonces, el sistema lo que hace es comprobar la velocidad teórica con la velocidad real de mi eje y si hay una diferencia excesivamente grande, asume que el material se ha roto y nos da una alarma para que paremos el sistema. También nos permite hacer un PI adaptativo. ¿Qué quiere decir? Una cosa que se dice muy habitualmente en todas estas máquinas y que lo hemos sufrido hasta la saciedad en miles de puestas en marcha. Las máquinas de bobinado y desbobinado, cuando van bien, es cuando van rápidas. O sea, lo peor de las máquinas de bobinado y desbobinado es cuando vamos a velocidades lentas. A velocidades lentas el material se comporta de forma distinta, hay más rozamiento, nos roza por todos sitios y es muy difícil de ajustar los PIDs cuando vamos muy lentamente. En cambio, cuando la máquina va avanzada, que la bobina empieza a llenarse, que empieza a haber menos rozamiento con los sistemas por donde va enhebrado el producto, vemos que todo empieza a funcionar de forma mucho más suave y nos podemos permitir unas constantes de los PIDs mucho más suaves a medida que aumenta la velocidad. Pues es muy habitual en todo este tipo de máquinas que las constantes del PID sean diferentes a velocidades bajas que a velocidades altas. Entonces, el sistema ya nos permite hacer una autoadaptación de esas constantes de forma automática, de forma que tengamos un comportamiento más vivo a velocidades bajas y un comportamiento mucho más suave, o sea, unas constantes de PID más bajas cuando vamos a velocidades altas. También nos permite hacer todo un teaching si no sabemos la inercia que tiene nuestro producto, si no sabemos la densidad de nuestro material, el bloque nos permite hacer un autotuning, que es acelerar la bobina, ver qué par empleo en acelerarla y con el par que empleo en acelerarla sé qué inercia tengo dentro. Este sistema nos permite, repito, en el caso de que no sepamos la densidad de material que tengamos, hacer un teaching de cuál es la densidad del material, la inercia del material, de forma que nuestro feed forward de aceleración sea lo mejor posible. Y también nos permite hacer el proceso determinado del bobinado y desbobinado de forma controlada. ¿Qué quiere decir? Muchas de estas máquinas bobinamos o desbobinamos hasta una longitud determinada. Y cuando estamos llegando al proceso final, al canuto de la bobina, tenemos que iniciar una parada controlada de densidad para que no nos pasemos.
Muchas de estas máquinas lo que se hace es un proceso de bobinado, desbobinado, bobinado, desbobinado y no interesa para nada que el material se nos descuelgue o que llegue al final del todo porque se nos descuelga de nuestra bobina. Entonces tenemos que llegar a unas vueltas antes de que el material se haya terminado para que siga cogido e invertir el sentido de giro y volver a hacer el proceso en dirección contraria. Pues toda esa parte de y desbobinado puede hacerse de forma automática. Le puedo decir, pues mira, tú vas a bobinar hasta 10.000 metros lineales. Entonces, el sistema automáticamente sabe cuando está llegando a la posición 10.000, baja la velocidad, para y ya nos dice que ha terminado el proceso para poder hacer inversión de sentido de giro y empezar el proceso en sentido contrario. Ok, hasta aquí nuestro bobinado con bailarina. Muchos procesos o muchas máquinas, la introducción de un compensador o de una bailarina es problemático, porque toda la parte del enhebrado del material sobre esa bailarina o ese conjunto de cilindros de compensadores afecta al proceso en sí mismo, un proceso de tintado, un proceso de lavado, o es un proceso que es excesivamente caro. La introducción de una bailarina en estos procesos puede repercutir económicamente en exceso sobre lo que es la máquina en su totalidad. Entonces, hay otra estrategia para bobinar y desbobinar que es hacer un control de par en el motor. Yo sé qué tensión es la que quiero y sé qué diámetro tengo, pues igual que antes, par es fuerza por radio de giro. Sé la fuerza que quiero, sé el radio que tengo, pues ya sé qué par tengo que hacer en el motor. Y a medida que mi bobina se va haciendo más grande o más pequeña, o sea que el radio cambia, voy disminuyendo o aumentando el par del motor para hacer que la tensión sea constante. Este proceso que es muy fácil a nivel intuitivo, tiene una serie de complejidades que vamos a ver a partir de ahora. Pero el fundamento matemático físico es eso. Par es fuerza por radio de giro. Pues si yo sé el radio y sé la tensión que quiero, sé qué par tengo que hacer en el motor. Y este par lo voy aumentando y disminuyendo a medida que la bobina cambia de diámetro. A diámetro máximo, par máximo, a diámetro mínimo, par mínimo. Y ya está. Y esto funciona. Si yo quiero una precisión mucho mejor, puedo añadir al sistema una medida real del par, que es lo que se hace mediante una célula de carga. Seguro que muchos habéis oído hablar o habéis utilizado las células de carga. Son los elementos electrónicos que se instalan en rodillos por donde pasa el material y la tensión del material tira de esos rodillos que van acoplados a esas células de carga que nos miden la fuerza con la que se está tirando de esos rodillos. Y esa fuerza acaba siendo una señal analógica que metemos en nuestro PLC y que nos dice con qué fuerza estamos tirando de esos rodillos, o dicho de otra forma, cuál es la tensión con la que estamos bobinando o desbobinando el material. Problema de las células de carga, pues lo mismo que con las bailarinas. Son caras. Hay que añadir unos rodillos intermedios para introducir las células de carga y es un elemento electrónico que cuesta dinero. Entonces, en función de cómo queramos que sea mi proceso, pues será necesario que añadamos estas células de carga o no. Vamos a ver por qué es necesario. Bobinado y desbobinado por par. De forma teórica, si yo tengo una bobina de un diámetro conocido y yo sé la fuerza con la que quiero tirar del material, pues como he dicho antes, par es fuerza por radio de giro. Hago el producto y saco el par que tiene que hacer el motor. Problema. ¿Cómo le digo yo, de todo el par que hace un motor, todo ese par se emplea en generar tensión? Pues no. Habitualmente, digamos habitualmente no, siempre, sobre un motor que tira de una bobina existen las transmisiones mecánicas. Pues una parte del par que hace el motor se queda por el camino en las transmisiones mecánicas. Y mayor cantidad de par se queda por el camino, cuanto peor o menos eficientes son estas transmisiones mecánicas. Otro elemento muy habitual en estas máquinas es un reductor. Un reductor nos va a permitir adaptar la velocidad del motor para la velocidad de mi proceso y me va a permitir disminuir muchísimo la potencia del motor instalado. Problema de un reductor mecánico. Un reductor mecánico es una serie de engranajes bañados en aceite que ofrece una resistencia a su movimiento, lo cual parte del par necesario para generar tensión en el producto se me va a quedar por el camino en mi reductor y mis transmisiones mecánicas. Y aquí viene lo que os he comentado al principio de toda la presentación. ¿Cómo de importante es este efecto? Pues este efecto es importantísimo cuanto más baja sea la tensión que queremos en mi proceso. Si quiero un proceso donde se requiere esa tensión mínima, me va a requerir de un par del motor tan pequeño que va a quedar que justamente va a ser el par necesario para mover las transmisiones mecánicas.
O sea, el par que me requiere mi motor es tan pequeño que ese par hace que ni siquiera podamos mover la bobina, puesto que ese par ni siquiera hace que se muevan las transmisiones mecánicas. Cuanto menor sea el diámetro de la bobina, llegamos a un punto en el que el par que tiene que hacer mi motor es tan pequeño que ni siquiera mueve la máquina, porque es un par menor incluso que el par resistivo que tienen mis transmisiones mecánicas. Muy insistentes en preguntaros muchas veces cuál es la tensión mínima que requiere el proceso, porque en función de la tensión mínima que requiere el proceso me va a limitar cuáles van a ser las transmisiones mecánicas necesarias para poder mover todo. Y muchas veces, si vais a máquinas, repito, máquinas de papel, máquinas de plástico donde se quieren bobinar elementos de micras, muy habitual hacer máquinas de bobinado del plástico que se utiliza para tapar el packaging cuando pasamos la carne o la pasta, pues ese film que hay en la parte superior de ese envase plástico es un film que mide micras y que vienen bobinas de miles de metros bobinadas. Y esas bobinas hay que hacerlas bobinado a una tensión constante, si no ese film se rompe o se queda arrugado. Pues ese proceso requiere de una precisión de la regulación de la tensión tal que es imposible montar un reductor. ¿Por qué? Porque el par que nos requiere el motor es tan pequeño para conseguir ese par de tensión en ese film que si montamos un reductor, el par resistivo del reductor ya es más grande que el par que hace falta para bobinar ese producto. Entonces, ¿eso quiere decir que la máquina no se puede hacer? No es así. Empezamos con los feed-forwards. Aquí sí que el tema de los feed-forwards es importantísimo. En una máquina de regulación por par, el feed-forward de par es importantísimo. O sea, si yo sé qué par resistivo tiene y yo sé qué tensión requiere mi proceso, yo ya sé que ese par resistivo lo puedo dar siempre de saque, incluso a tensión cero, que es el par que es necesario para vencer todas las resistencias mecánicas de mi sistema. Entonces, si quiero un newton de tensión, sé que tengo que hacer tantos newton metros para vencer las fuerzas mecánicas y luego ese newton de más multiplicado por el radio de giro es el que me da el par de tensión en mi motor. Pero repito, si las tensiones resistivas son de 20, 30, 40 newton y lo que requiere mi proceso es un newton metro de motor, estoy perdido. Es imposible regular un newton metro de motor sobre 20 o 30 newton metros de par resistivo. Por muy bien que lo haga, por muy preciso que sea el cálculo de par en mi motor, va a ser imposible llegar a ese nivel de refinamiento para poder regular una tensión tan pequeña. En muchas máquinas de alta gama que requieran de una regulación de una tensión muy pequeña, es imposible usar reductores. Y lo que se hace, que veréis muy habitualmente, es montar o motor directo, que es lo mejor, o un sistema de juego de poleas con un ratio lo más pequeño posible. Suelen ser máquinas con un ratio de 1 a 2, 1 a 3, 1 a 3,5 o mucho. Cuanto menor sea el ratio, mejor es la precisión con la que yo regulo el par en mi máquina. O sea, si yo tengo un sistema que me multiplica por 20 o por 30, que es un reductor entre mi motor y mi máquina, cualquier imprecisión que yo tenga en la forma de regular el par de mi motor se multiplica por 20 o por 30, lo que acaba llegando a la máquina. Por lo cual tengo una imprecisión importante a la hora de ajustar la tensión. Repito, si bobino cable, si bobino una tela que la puedo 700 newtons, no pasa nada, todo esto tiene poca importancia. Si bobino un papel o bobino una tela que me requiere 100 newtons de tensión o un film de micras que me requiere de 20 o 30 newtons de tensión antes de que se rompa o se arrugue, entonces sí que es la diferencia entre que la máquina funcione o no funcione. Repito, importantísimo, tensión mínima del material que quiero bobinar o desbobinar. Me va a limitar las posibles soluciones mecánicas que pueda haber en mi sistema. Me puede ser necesario montar un motor directo sin ningún tipo de relación de reducción mecánica para poder regular esa tensión tan baja. Luego existen muchas soluciones intermedias. Pues os animo a que nos enviéis los datos de vuestra aplicación, que encantados haremos el dimensionado y os asesoraremos sobre la transmisión mecánica. Por ejemplo, el reductor estándar viene con aceite mineral. En cambio, en aplicaciones de bobinado y desbobinado, muy habitualmente, en lugar del aceite normal, estándar, enviamos el reductor con aceite sintético, que es un aceite que tiene una viscosidad inferior que hace que la fuerza resistiva de ese aceite dentro de los engranajes del reductor sea menor y que nos permita disminuir la fuerza resistiva de ese reductor. Muchas veces con aceite sintético ya solventamos el problema de la tensión mínima. Luego tenemos otro problema, que es que la tensión resistiva en los reductores, debido a que ser aceite, que es un líquido
que se mueve dentro de unos engranajes, esa fuerza resistiva depende de la temperatura. Y eso también es muy típico. Seguro que si habéis trabajado en máquinas de bobinado y desbobinado y habéis ido a hablar con los... Ostras, es que la máquina por la mañana con arranco, después de estar el fin de semana, va fatal la máquina. Y al cabo de 2 o 3 horas de función ya empieza a ir perfecta y yo ya, si no la paro, me funciona perfecta. Típico problema de máquina de bobinado y desbobinado en control de par, hecha con reductores, donde cuando tú das tensión por la mañana y más si es invierno, el aceite del reductor está frío, con lo cual tienes una resistencia grande y la máquina funciona muy mal. Y a medida que empiezas a mover ese aceite y se va calentando, la viscosidad va cambiando, el rendimiento del reductor va aumentando, la resistencia se va disminuyendo y la máquina empieza a funcionar correctamente. Es algo muy habitual en este tipo de máquinas. La resistencia que ofrece un reductor ante el movimiento depende de la velocidad y depende de la temperatura, de las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro sistema, nuestra fase? Tiene 4 curvas de resistencia. Entonces, si hacemos un proceso de autotuning, lo que hace nuestro bloque de software es empieza a mover el motor a la velocidad baja, que es la que correspondería al diámetro de bobina máximo, y se guarda el par que le hace falta para mover el sistema. Y va aumentando progresivamente la velocidad. Y se va guardando el par que le hace falta para cada una de las velocidades de todo el proceso. Y acaba guardándose un array, una matriz de 66 puntos, donde tiene el par resistivo de la aplicación para cada una de las velocidades que requiere nuestro sistema. Diámetro máximo a diámetro mínimo con velocidad máxima. Y todo eso se lo guarda. Y tenemos, como os he dicho, hasta 4 curvas. ¿Por qué 4 curvas? Porque lo ideal en las máquinas mejor hechas es hacer este proceso de autotuning del par resistivo cuando arranco la máquina por la mañana, al cabo de unos minutos de funcionar, al cabo de 1 hora o al cabo de 5 horas de funcionamiento. Y guardo 4 curvas completamente diferentes a temperaturas diferentes de funcionamiento del reductor. Y escojo entre las 4 curvas en función de la temperatura del reductor. Y para saber la temperatura del reductor, o ponemos un sensor de temperatura externo o, muy habitualmente, y por una funcionalidad que veremos ahora, lo que se hace es montar una sonda térmica en el motor. Si yo monto una sonda térmica del motor, yo ya sé aproximadamente a qué temperatura está el reductor y puedo escoger entre las 4 curvas de rozamiento que me he calculado para cada temperatura. Cojo en función de la temperatura del motor esas 4 curvas de funcionamiento. Con lo cual tengo un feed forward, o sea, yo ya sé qué cantidad de par se me va a quedar por el camino debido al efecto resistivo, con lo cual ya sé qué cantidad de par tengo que dar de más o de menos a mi motor para conseguir la tensión que quiero a la salida. Y me diréis, bueno, se monta una para evitar todas estas células. Sí, pero las células de carga tienen otro problema adicional, que es que son muy vivas en su funcionamiento. Si habéis trabajado con células de carga, cuando tiro un poco del material porque se ha quedado agarrotado o acelero, veis que las oscilaciones de la medida de la célula de carga son muy grandes debido a su propio funcionamiento intrínseco, que están cogidas solidariamente al cilindro. Entonces, si yo baso mi PID de par de motor en la lectura directa de la célula de carga, tengo unas oscilaciones enormes en el proceso de bobinado y desbobinado. Fundamentalmente, cuando acelero y desacelero. Entonces, cuanto mejor sea mi cálculo teórico de qué par hace falta en mi motor, menor será la influencia del PID. O sea, yo hago un cálculo teórico de qué par tiene que hacer mi motor para conseguir la tensión que quiero y luego paso a leer la célula de carga para hacer el ajuste fino sobre la tensión real medida en el producto. Ahí sí que consigo que la aplicación funcione y que funcione muy bien, con gran estabilidad en los procesos, sobre todo, de aceleración y desaceleración. Yo me fío al 100% de la medida de la célula de carga, tener muchos de ajuste de arranque y parada. Ahí la importancia del feedback del par resistivo. Lo decía, forma habitual es utilizar aceite sintético, utilizar reductores con el ratio más pequeño posible o incluso eliminar los reductores y montar juegos de poleas o en el caso extremo montar motores directos. Cuanto más requiera mi aplicación de una precisión en el control de la tensión a diámetro mínimo, mayor será la cantidad de elementos que tenga que utilizar para reducir ese par resistivo de las transmisiones mecánicas. Y muy importante, más que en el proceso anterior de bobinado determinado por bailarina, es el tema de la compensación por aceleración. Si yo baso mi aplicación en el control de par del motor y resulta que estoy acelerando, pues buena parte del par del motor se me queda por el camino en el proceso de acelerar la bobina. Cuando freno es al contrario. Entonces, ¿qué ocurre en estas máquinas cuando yo no tengo ningún feed forward de aceleración? Pues que muy habitualmente cuando acelero la máquina el material se me queda destensado y cuando freno la máquina el material se me queda arrugado.
Si yo quiero minimizar esos efectos, puedo montar una célula de carga, pero aún así, seguro que no me va a permitir al 100% de eliminar ese efecto y voy a tenerlo peor cuanto menor sea la rampa de aceleración. Entonces, si quiero minimizar ese efecto, tengo que hacer un feed-forward de aceleración. O sea, tengo que decir al sistema qué inercia tiene mi bobina y cuando arranco, como yo sé la aceleración que tiene mi proceso, calculo qué par necesito para acelerar mi bobina y doy ese par de saque y entonces dejo que mi célula de carga regule sobre realmente el par solamente necesario para mantener la tensión constante. Veremos que si implementamos el feed-forward de aceleración, el proceso de mi sistema va a mejorar muchísimo y voy a eliminar muchísimo las oscilaciones que tenga en todo este proceso. Otro punto muy importante es, vale, yo le digo al motor que tiene que hacer, una vez sé qué par resistivo tengo, una vez sé qué par de aceleración necesito, una vez estoy leyendo la célula de carga, le digo, vale, motor, tienes que hacerme 10 Nm. ¿Cómo sabe un driver que un motor está haciendo 10 Nm? No lo sabe. O sea, los drivers no miden par de forma directa. Los drivers calculan todos el par que hace un motor en base a medidas indirectas. Esa medida que miden es la intensidad. Cuando tú le dices a un driver que su motor tiene que hacer 10 Nm, el driver lo que hace es, bueno, pues tengo un modelo del motor con estas inductancias, esta resistencia parásita. Entonces yo calculo, mido la intensidad que consume el motor y con la intensidad que consume el motor, que es lo que mido realmente, y con mi modelo matemático del motor, calculo qué par está haciendo el motor. Es un cálculo teórico basado en una medida directa que es la intensidad y en un modelo de motor que es teórico. Entonces, si mi modelo de motor no es bueno, el cálculo del par no es correcto. Es muy habitual que si hacemos aplicaciones con un motor donde no hemos puesto los datos correctos de este motor, la precisión que conseguimos de regulación del par no sea lo suficientemente buena. Y otro aspecto que tenemos importantísimo es la temperatura del motor. Los modelos matemáticos del motor se basan en la inductancia del estator, del rotor, la resistencia del estator, que es un efecto muy importante. ¿Cómo de resistivo es mi estator? Lo bueno es que la resistencia depende de la temperatura. Entonces, esa resistencia del estator me va a cambiar con la temperatura, con lo cual mi modelo de motor me tiene que cambiar con la temperatura. Entonces, ¿cómo yo ajusto mi modelo de motor con la temperatura? Pues, teniendo un modelo de motor que me tenga en cuenta esos cambios, todos los motores Lenz y los drivers Lenz así lo tienen. O sea, cuando decimos que a un driver Lenz, que un motor Lenz que vamos a utilizar es el 1525, por ejemplo, metemos un montón de parámetros en el driver donde parte de ellos es cómo me varía la resistencia del estator con la temperatura. Tengo en cuenta ese efecto para, en función de la intensidad que yo mido, saber qué par está haciendo el motor. Pero para poder utilizar eso, necesito saber la temperatura del motor. Por eso, muy habitualmente en aplicaciones de bobinado y desbobinado, sobre todo en control de par, no en control por bailarina, que me da igual, en control de par, os recomendamos que montéis motores con sonda térmica, puesto que esa sonda térmica nos va a permitir, por un lado, que el driver controle mucho mejor el par que está haciendo realmente el motor, puesto que su modelo se ajuste realmente a la realidad. Y lo que os decía antes, esa misma sonda térmica me va a permitir escoger entre las 4 curvas de rozamiento que yo tenga medidas para diferentes temperaturas de aceite del reductor. Y con todos esos procesos vamos a ir consiguiendo perfeccionar el cálculo de par del motor y hacer que nuestra aplicación funcione. Os repito, podemos tener un mundo de diferencias entre bobinar cable de 1 centímetro de grosor a bobinar un film de micras o a bobinar un producto entre 700 newtons y 500 newtons de rango de tensión o querer pretender que hagamos una máquina que nos regule entre 700 newtons y 70. Porque queremos bobinar una tela que nos requiera para un proceso de una tensión de 700 newtons y para otro de 70 o de 50 o de 60, con lo cual llegamos a los límites físicos de que es imposible hacer una regulación tan buena del par del motor en ese rango tan grande o de diámetros de bobina o de rangos de tensiones. Por eso, repito, y os pido disculpas de antemano si nos pedís que os dimensionemos una aplicación de bobinado, os vamos a preguntar un montón de datos, pero repito, son necesarios si queréis tener esos rangos de regulación de par sobre todo en aplicaciones que requieran de una regulación o un rango muy grande, o sea, una diferencia muy grande entre par máximo y par mínimo, diámetro máximo y diámetro mínimo, y una precisión muy buena en la regulación. Si decidís una aplicación que bobine un cable, tenemos clientes que bobinan cable de centímetros de grosor con 3.000 newtons de tensión, todo esto del par resistivo es totalmente insignificante, puesto que el par resistivo es nada comparado con el par que queremos para la aplicación. En cambio, si queremos una aplicación que bobine con 10 newtons de tensión, ahí sí que todos los pares resistivos van a ser mucho mayores que esos 10 newtons que queremos para el proceso de bobinado y desbobinado, con lo cual
vamos a tener que ir a un motor directo o una serie de consideraciones adicionales que nos permitan llegar a esa tensión tan baja sin tener problemas de pares máximos y pares. Y ya para terminar, deciros que si vuestra aplicación es una aplicación que arranca y que para, el sector del packaging es muy habitual. Yo tengo un proceso discontinuo. Yo sueldo, ya vimos durante estos días, las máquinas con levas electrónicas, que yo arranco, paro, sueldo, corto, pliego mi producto y tengo una bobina que es la bobina original del producto que yo voy acelerando y frenando para mi proceso. En esas aplicaciones es complicadísimo montar un sistema de regulación por pares del motor. En cada uno de los procesos de aceleración y desaceleración que aceleramos en menos de un segundo, es complicadísimo regular el par de aceleración y de frenado del motor. En este tipo de aplicaciones sí que es, vamos, casi fundamental montar una bailarina o un sistema de compensación. Si queremos hacer una aplicación de que arranque y pare con control de par, lo vamos a tener muy complicado. Hasta aquí la presentación de hoy. Gracias a todos por vuestra paciencia. Y a partir de ahora estaré encantado de responder las preguntas. Si no, mi correo es francisco.diaz@lence.com. Si queréis enviarme las preguntas por correo, pues encantado de contestar. Pues nada, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener.